Bueno, un saludo de nuevo a todos. Muchísimas gracias, Habitae, por la oportunidad de nuevo de poder compartir algunas cosas que yo espero que sean interesantes para todos vosotros, y a Ruiz Pharma por el tema que espero que sea de vuestro interés y que sea sobre todo práctico en vuestra clínica diaria. Pero antes de entrar en el tema propiamente dicho para hablar de mucosas, de piel y mucosas y del oleovita y del espino amarillo, me gustaría antes entrar y poner en relieve algunos conceptos que yo creo que son básicos y necesarios para poder entender el funcionamiento de este maravilloso ser humano que somos. Y quería aprovechar esta oportunidad para que, bueno, aquellos que ya lo conocéis, pues nunca está de más recordarlo, y aquellos bueno, pues estéis un poco introduciéndose en esta nueva mirada, en una mirada más amplia, pues espero que os sea interesante y sobre todo útil. Quiero hacer un guiño a vuestro hermoso país, recordando la maravillosa estancia y la acogida tan estupenda que tuve, ¿no?, en vuestro país. Y, y quiero aprovechar porque estas imágenes realmente tan distintas, una de Puyo y otra de Quito, eh, quiero que nos hagamos la pregunta, ¿no?, de qué es lo que nos hace distintos, tener las sensaciones, las emociones distintas, si somos anatómicamente, biológicamente las mismas personas, tanto en un lugar como en otro. ¿Qué es lo que nos hace tener unas sensaciones y unas experiencias internas y vitales distintas, ¿no? ¿Y eso por qué es debido? Quizá el entorno tiene algún efecto en nosotros que pueda determinar esas emociones, esas sensaciones, incluso nuestra dinámica fisiológica y bioquímica. ¿Y cómo entra en nuestro interior todas esas sustancias visibles e invisibles de las que nos nutrimos? Los órganos fundamentales que nos van a conectar con ese mundo exterior son la piel y las mucosas, de las que vamos a dar una ligera y pequeña pincelada en el día de hoy. Yo creo que es un concepto importante a tener en cuenta. Evidentemente, en nuestra formación universitaria y clínica siempre se hace referencia al campo visible: la anatomía, biología, fisiología, bioquímica, bacterias, virus, hongos, pero esta biología viene condicionada o está afectada positiva o negativamente por los campos electromagnéticos no visibles que nos rodean, pero que están presentes, ¿no? Ese campo electromagnético también presente en nuestro organismo a través de esos centros energéticos que conocemos como chakras, y que, al igual que nuestro sistema nervioso circulatorio, están conectando todos nuestros órganos a través pues de las arterias, venas, vasos linfáticos, nervios. Pues también tenemos unos canales que en medicina tradicional china se conocen como meridianos, y estos campos electromagnéticos, que son naturales, bien del cielo o bien de la tierra, pero también son artificiales. No olvidemos todas las ondas de radio, de televisión, wifi, las resonancias, ¿no?, las radiografías, todos esos son campos invisibles y frecuencias invisibles que afectan, de hecho, a nuestra condición biológica, fisiológica y bioquímica. Como estos campos no visibles, ya muchos físicos llevan ya desde el siglo pasado pues demostrando la existencia de estas ondas electromagnéticas y de estos campos electromagnéticos, como George Lakowski, a principios del siglo pasado, donde dijo que la vida es una cuestión de ondas electromagnéticas y las células vivas son pequeños osciladores que reciben información y la emiten merced a los mismos principios. Y posteriormente, Eber Frolik, que recibió el Premio Nobel de Física en los años 1963 y 1964, confirmando precisamente lo que Lakowski ya dijo, en el que las células emiten campos electromagnéticos y se comunican entre ellas mediante ondas electromagnéticas. Fritz Albert Popp, en su libro La biología de la luz, él es un biofísico, investigador alemán con el que yo tuve la oportunidad de conocerlo en una conferencia en Alemania hace ya algunos años. Él constata que la emisión luminosa por parte de las células de los seres vivos, tanto animales como vegetales,
y dijo que existen, o enunció, que existen evidencias que indican que es necesaria la colaboración de una intensa actividad fotónica dentro de las células para que la reactividad química alcance la magnitud que de hecho alcanza en ella, ¿no? Dicha actividad química intensa solo es posible si existe una cavidad resonadora de ondas que también proporciona tanto la estabilidad necesaria para las disposiciones moleculares como las fuerzas que guían su movimiento. De hecho, en este libro que os lo recomiendo, que él publicó en 1979, pues él, ¿no? Y él es el que acuñó el concepto de biofotón, dijo que las células y los órganos se comunican gracias a los campos coherentes de ondas electromagnéticas que están vinculadas a la esencia de la vida. Estas ondas electromagnéticas son portadoras de información y son anteriores a los procesos bioquímicos. Solamente después los demás procesos perceptibles e imperceptibles pueden ocurrir. De hecho, él habla que estamos, cuando hay una coherencia y hay una armonía en esa comunicación entre las células, hay salud, y cuando se pierde esa armonía, es decir, que las células están disarmónicas, es cuando aparece la enfermedad. Os invito a que veáis ese programa donde Eduard Punset, en el programa de redes, le hace una entrevista maravillosa. Pero hay que hablar un poco de varios conceptos que ya, como ya me imagino que ya sabéis, bueno, pues están empezando a quedar algo obsoletos, como es el reduccionismo. Ya desde la época de Newton, la mecánica clásica ha sido considerada como la base de la investigación científica, incluso en nuestros días, ¿no? Donde el todo no es más que la suma de las partes. El reduccionismo intenta descomponer el objeto de estudio de sus componentes y estudiar cada uno por separado. Considera que únicamente se puede comprender un proceso cuando se conocen con exactitud todos los elementos que participan en el mismo. Pero este método encuentra problemas al estudiar procesos complejos como los seres vivos o los ecosistemas, ya que no logra explicar el funcionamiento del conjunto a partir del comportamiento de cada una de sus partes. Y de hecho, eso tenemos ¿no? todas las cantidades de especialidades y sus especialidades que tenemos en medicina y que nos hacen perder realmente el conjunto y aunque evidentemente es muy importante la aplicación y el conocimiento de estas especialidades que tanto nos ayudan a resolver muchas situaciones, sin embargo, a nivel humano, de ser humano, para poder entender la integridad, tenemos que cambiar ese concepto. Y tenemos que empezar ya a hablar del holismo. El holismo, que considera que los procesos complejos solo pueden comprenderse cuando se consideran globalmente, pues la totalidad del conjunto es mucho mayor que la suma de las partes que lo componen. Estamos pues en un momento donde el reduccionismo imperante hasta hace pocos años en cualquier vertiente de la vida ya no es posible, ni siquiera en medicina. Es lo que nos interroga y nos lleva a plantearnos otra mirada más amplia, como un gran angular, para poder encontrar respuesta a los desequilibrios que se manifiestan en forma de síntomas y que van a conformar la enfermedad, para poder así ayudar, ¿no? a resolver todos los desequilibrios que se producen en el ser humano. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en redes y sistemas que están íntimamente relacionados y donde no ocurre nada de forma individual. Actúan en cooperación, todos los órganos, todos los sistemas actúan en cooperación. La complejidad de este enfoque de sistemas desafía el pensamiento reduccionista común y allana el camino para una medicina que trabaja con interconectividad inherente de la organización biológica y no contra ella, que es lo que llamamos medicina integrativa. Entonces, tenemos que empezar a decidir si ante los múltiples síntomas que van apareciendo en nuestro organismo como un intento de protegernos o de regularnos, damos medicamentos para cada uno de los síntomas, que la mayoría además tienen muchísimos efectos secundarios, como ya conocemos, y agravan incluso en muchísimos casos más a nuestros pacientes, donde además hacen crónica la situación,
O por el contrario, miramos de forma más global al individuo y buscamos lo que de forma más amplia le puede ayudar a diferentes sistemas, sin tantos efectos adversos. Por lo tanto, el cuerpo humano es el organismo más eficiente y maravilloso que existe sobre la Tierra y que no hace nada sin tener una causa. Esto que es tan simple, pero es fundamental tenerlo en cuenta siempre cuando estemos delante de nuestros pacientes. En el año 2005, el genetista Christopher Paul Will y su grupo de investigadores de la Universidad de Stanford hablaron por primera vez de un nuevo concepto, el exposoma, como el conjunto de factores externos que actúa sobre el genoma a lo largo de nuestra vida. El estudio del genoma explica aproximadamente un 25% o incluso menos de las enfermedades crónicas. El otro 75% se explica gracias al exposoma, que es el conjunto de factores a los que estamos expuestos desde el momento de nuestra concepción, e incluso diría antes, porque ya sabéis que en el momento actual, cuando dos personas, ¿no? Pues se están planteando incluso tener un hijo, ya empezamos a trabajarlos previamente para poder trabajar ese terreno y minimizar ese exposoma para que, desde luego, la concepción y sobre todo el terreno del futuro ser pues esté en mejores condiciones. Podemos decir pues que el exposoma explica todos estos factores mediante un enfoque más complejo e integral y que engloba todas las interacciones que existen entre ellos. Fijaros aquí que estamos hablando de un montón de conceptos, de situaciones, ¿no? De elementos, eh, sin olvidar toda la parte electromagnética y energética y emocional, ¿vale? Es decir, que las causas que nos hacen enfermar, como hemos dicho, son estos externos, que es el exposoma, que van a tener un impacto muy, muy importante sobre nuestros metabolismos, sobre nuestra genética, nuestra epigenética, nuestro estrés oxidativo, sobre nuestra microbiota intestinal, siendo el periodo más vulnerable, como os he dicho, los primeros años de vida y la etapa prenatal. De hecho, recordaros que todas estas incidencias, como las infecciones crónicas, la inactividad física, la obesidad, la disbiosis intestinal, una dieta inadecuada, un estrés crónico, un sueño alterado, un descanso desde luego no bueno, todos los xenobióticos están en la base, van a producir una inflamación de bajo grado que está en la base de la mayoría de nuestras enfermedades actualmente. Por lo tanto, las barreras naturales que nos ponen en contacto con ese medio ambiente y nos permite vivir en simbiosis con él son la piel y las mucosas, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, y su integridad, esta palabra es importantísima, va a garantizar una mejor protección contra la invasión de los microorganismos y la penetración de sustancias extrañas. Ya sabemos además que la piel y las mucosas son imperativos en la actividad de nuestro sistema inmune. Así pues, una piel bien estructurada y una mucosa bien estructurada va a ser elementos de una buena barrera, tanto para los agentes externos como para los internos. Además, interviene en el control de la temperatura, la síntesis de vitaminas, absorción de medicamentos y también en la apariencia estética, que más adelante hablaremos un poquito. Y dentro de la capa córnea las células se unen entre sí por medio de lípidos. Esto es muy importante, que son esenciales para mantener las mucosas sanas. Pero si esta barrera está desestructurada, varios son los factores de este exposoma que comentábamos antes, que desde luego son modificables, que van a afectar al envejecimiento prematuro de la piel y también de las mucosas. Este término del envejecimiento o de un envejecimiento saludable que tan actualmente se está tomando muy, muy en cuenta también en medicina, no solamente en el mundo de la estética, sino también de la medicina preventiva.
Entonces, en este envejecimiento prematuro de la piel y de las mucosas se produce a través de un aumento en la producción de radicales libres que conducen a un estrés oxidativo y a la formación de especies reactivas de oxígeno determinadas por una exposición excesiva a la radiación solar. Y ya sabemos que el exceso de la radiación solar hoy en día representa entre un 50 y un 75% del daño en la piel. La contaminación ambiental, por supuesto, el tabaco, el clima, la nutrición, como sabemos, un exceso de ingesta calórica, sobre todo de hidratos de carbono muy refinados o de alimentos muy procesados, el estrés y la falta de sueño, como antes he comentado, pues esto va a producir, pues se va a reflejar en, que, en la piel, en una piel desestructurada y por lo tanto una barrera no adecuada. La luz azul también en el rango del espectro luz visible, que tiene una longitud de onda entre 400 y 495 nanómetros y es la que emiten los dispositivos electrónicos, pues todo esto puede producir daños cutáneos por estrés oxidativo que deberíamos de minimizar. Los radicales libres, vamos a recordar, son moléculas que atacan al colágeno y la elastina, generando una pérdida de elasticidad y de firmeza, y afecta también al estado hídrico de la piel, lo que va a provocar un envejecimiento acelerado de la misma, de la piel y de las mucosas, y a la aparición de las arrugas y de las líneas de expresión de forma más prematura. Estos radicales libres pueden ser producto también de factores endógenos como el estrés, la deshidratación celular o incluso un exceso de ejercicio físico. Por lo tanto, la mucosa es una membrana que reviste interiormente todas las cavidades y conductos de los órganos que comunican con el exterior. Se compone de 3 capas del estrato epitelial, el más superficial, el estrato conjuntivo y las fibras musculares, y todas las mucosas tienen una gran sensibilidad. Vamos a nombrarlo, no vamos a entrar específicamente en todo esto porque bueno, nos llevaría muchísimas horas, pero bueno, solamente quiero llamar la atención y bueno, vamos a dar un poquito de recordatorio, un poquito de anatomía. Pues la mucosa es una capa formada por epitelio y el tejido conjuntivo, laxo subyacente, que es la lámina propia, que reviste las paredes internas de los órganos que están en contacto con el exterior del cuerpo. Suele estar asociado a numerosas glándulas secretoras de moco y en general presentan funciones de protección, secreción y absorción y albergan sus sistemas inmunológicos muy desarrollados y especializados. Son tejidos orgánicos suaves y húmedos, como en el interior de la boca, pero también en el interior de todo el tubo digestivo y de todos los órganos que revisten. El interior de estos órganos digestivos, como es la cavidad oral, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, colon y recto. También el aparato respiratorio, como mucosa nasal, tráquea y bronquios, y los urológicos, uretra, vejiga, uréteres y también genitales femeninos, parte de la vulva y vagina, y también incluso la conjuntiva de los ojos. Ya nos queda claro pues que seguir fragmentando el cuerpo humano según el órgano que tiene comprometido en la enfermedad, aislándolo del resto del organismo, o seguir clasificando como enfermedades a una serie de cuadros sintomáticos, o peor aún, continuar prescribiendo tratamientos farmacológicos exclusivamente sintomáticos y supresivos, sin abordar la etiopatogenia real y sistémica de los problemas, comienza a ser conceptos actualmente cuestionables. Así pues, la mucosa son las barreras naturales contra las infecciones y que nos ponen en contacto con el medio ambiente y nos permiten vivir en simbiosis con él. Su integridad garantiza una mejor protección contra la invasión de microorganismos, tanto externos como internos, y la penetración de sustancias extrañas. Y de hecho, un ejemplo que hemos visto muy cercano ha sido recientemente con el COVID, como hemos visto que realmente todas las mucosas a nivel sistémico se veían afectadas.
Evidentemente nos estamos ocupando de la mucosa, no estamos hablando de la importancia que tiene toda la microbiota, tanto bucal como en otras partes del cuerpo. Eso ya sería pues, para otro seminario y toda la carga eléctrica que tenemos en la boca a nivel dental. Estamos hablando exclusivamente de la mucosa. Y llamamos a este sistema de mucosas MALT o tejido linfoide asociado a las mucosas o sistema inmunológico de mucosas, que fijaros es la principal barrera frente a antígenos y que funciona y se trata realmente de un órgano. El órgano linfoide es el poseedor de una estructura inmunológica que le permite generar su propia respuesta inmunitaria. Y vamos a hablar de SALT, tejido linfoide asociado a la piel, NALT, tejido linfoide asociado a nariz, senos, conjuntiva, anillo de Waldeyer, oído medio, LALT asociado a laringe, BALT asociado a bronquios y bronquiolos y GALT asociado al intestino. Realmente el sistema gastrointestinal, que es el tejido, es el más extenso y por lo tanto es donde se producen las reacciones inmunitarias, más cantidad de reacciones inmunitarias. Pero bueno, creo que sería más correcto hablar de un sistema inmunológico común a las mucosas. Es el concepto ampliado de un sistema inmunológico común entre todas las mucosas y existe un comportamiento funcional común entre todos sus componentes, como la producción de inmunoglobulinas A secretoras y sobre todo el recorrido de un determinado set de linfocitos por todas esas estructuras. Indudablemente son el blanco más importante de los agentes agentes medioambientales. De estas estructuras, las más afectadas actualmente son las que reciben la información antigénica, que en primer lugar son las mucosas digestivas y en segundo lugar la mucosa respiratoria. Las mucosas geniturinarias no son propiamente receptoras de antígenos, pues carecen de folículos linfoides, pero entran en contacto con todos los antígenos que el recto y el sigmo manejan y se pueden afectar y se afectan, de hecho, cuando lo hacen las mucosas respiratoria y digestiva. La piel no tiene una misión de captación de antígenos o elementos que sirvan puramente para la supervivencia, como es el aire y la comida, pero la piel mantiene una relación psico-neuroendocrina e inmunológica que la involucra en la enfermedad de cualquier sitio del organismo, produciendo la inflamación de las mucosas. Esto es muy importante porque ya veréis que siempre que hay una inflamación de mucosas, bueno, pues es de lo que estamos justamente hablando. Hay una reactividad de este sistema inmunitario en diferentes sitios. Es por eso que es frecuente que en los niños o incluso en personas alérgicas, que es lo que más principalmente se ve, donde más es evidente, van a presentar simultáneamente inflamaciones de la mucosa digestiva, como son la lengua geográfica, aftas, gingivitis, gastritis, esofagitis, diarrea o estreñimiento, adenitis mesentérica, dolor abdominal, colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, enteropatía alérgica, alergias alimentarias, pero también presentan síntomas respiratorios como tos crónica, rinitis, asma, laringitis, infecciones de las vías superiores recurrentes o incluso neumonías recurrentes, sinusitis, conjuntivitis, adenoides, otitis, serosas, amigdalitis, o bien geniturinarias como cistitis de repetición, vulvovaginitis, endometriosis, dolor pélvico, junto con inflamaciones de la piel como es la dermatitis atópica, impétigos, moluscum, o bien también acompañadas de alteración del sueño, hiperactividad, déficit de atención, alteraciones metabólicas como el hipotiroidismo, obesidad, autismo, acabando en múltiples especialistas, ¿no? Pues van al otorrino, al neumólogo, al dermatólogo, al digestivo, al neurólogo, al psicólogo, que bueno, con gran acierto, desde luego, pues van a ir tratando por partes todos esos síntomas, como os decía antes, cada uno añadiendo el remedio y el fármaco que cree oportuno, desde luego, pero que todos tienen en común, todos estos síntomas tienen en común, y de hecho las manifestaciones de alergia se asocian y se pueden asociar a la pérdida, a la permeabilidad intestinal aumentada,
por lo tanto una mucosa que está alterada, lo que va a generar una patología sistémica, aunque sus manifestaciones, incluso si no las tratamos a tiempo, las vamos a ver cuando tienen más años o más tarde, ¿no? Como enfermedades autoinmunes, el hígado graso, obesidad, etc. Vamos a hablar un poquito de la mucosa oral, nada, muy ligeramente, pues tenemos una mucosa de revestimiento, una mucosa masticatoria y una mucosa muy especializada en la que está integrada por estas capas, que luego la veremos un poquito más adelante. Esta mucosa oral, no nos estamos refiriendo a todo lo que hay en la boca, pero bueno, se la considera como una barrera que nos aísla, ¿no? A través del estrato córneo superficial específicamente, y que hay zonas más delgadas, pero que son muy interesantes porque tienen una propiedad de absorción y también nos protege de la colonización extraoral, y con la incorporación del complejo plasma-membrana de desmosomas en el centro epitelial representa un mecanismo de refuerzo de toda la estructura. A mediados del siglo XX ya sabéis que se reconfirmó sin lugar a dudas que las células contenían canales a través de los cuales difundían un gran número de moléculas, y esas uniones intercelulares tienen múltiples funciones, y una alteración en su ensamble causa una serie de enfermedades que ya conocemos muchos, como sordera, cataratas, dermopatía, trastornos neurológicos, cardiopatías y varios tipos de cáncer. Ya sabéis que una de las causas, una alteración incluso en la mucosa oral y por lo tanto de la flora oral, pues está relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Así pues, bueno, algunas de las funciones de la mucosa oral pues son de protección, de secreción, de regulación térmica y sensorial, y por lo tanto también inmunitaria. Aquí os he puesto también, para no olvidarnos de la mucosa, que estamos hablando de la mucosa respiratoria, también no es solamente digestiva, como habéis visto en las imágenes anteriores, sino también esta mucosa respiratoria. Muy importante la acción de los cilios del epitelio y del moco que cubre la epidermis, es de máxima importancia en el atrapamiento y eliminación de microorganismos y partículas que ingresan con el aire inspirado. Estamos hablando de mucosa respiratoria, la nasal, toda la faringe, laringe, bronquios y bronquiolos. Otras mucosas, evidentemente, pues seguimos todo el sistema digestivo, esófago, duodeno, intestino, ¿no? Entonces, la mucosa, como os decía antes, está formada por un epitelio estratificado plano, que normalmente no está queratinizado, y debajo del epitelio se encuentra la lámina media, que es un tejido conectivo con muy pocas células, con linfocitos dispersos y algunos nódulos linfáticos localizados normalmente en las proximidades de los conductos excretores de las glándulas secretoras. La muscular de la mucosa es, en comparación con otras zonas del tubo digestivo, muy gruesa en la porción superior, y en esta porción superior, la mayoría de las fibras se orientan longitudinalmente. La lámina propia está formada por tejido conjuntivo, contiene fibras colágenas y diferentes tipos de células, como fibroblastos, linfocitos, células plasmocíticas, células plasmáticas, macrófagos, eosinófilos y mastocitos, y también dispone de vasos capilares que la nutren y la oxigenan. La función de la lámina propia es proporcionar soporte y nutrición al epitelio, y tiene un importante papel inmunológico en la protección contra gérmenes que entran en el tubo digestivo y también bronquios. La submucosa es el tejido conectivo denso con una gran cantidad de fibras elásticas y de colágeno, las cuales van a permitir su distensión cuando pasa el bolo alimenticio. Posee numerosas fibras nerviosas y células ganglionares sensoriales, formando conjuntamente el plexo submucoso, o también llamado plexo de Meissner. El GAL, que ya todos conocemos, el intestino es una fuerte importante debido a su extensión generadora de antígenos, y el tejido linfoide asociado a mucosa se distribuye de forma estratégica en las siguientes zonas: la zona de procesamiento e inicio de la respuesta inmune, que son las zonas inductoras, y las zonas de respuesta humoral y celular, denominadas
zonas efectoras. Las zonas de inicio o inductoras de respuesta inmune de las mucosas disponen de elementos semejantes a los componentes del sistema inmune sistémico para realizar la captación de los antígenos e iniciar la respuesta inmune, con la única diferencia de las células M, que son unas células epiteliales especializadas en el transporte de antígenos, y los demás componentes, las células presentadoras, linfocitos T y linfocitos B, actúan de forma similar al sistema inmune sistémico. Estos componentes celulares están localizados en las tonsilas, en las placas de Peyer, ganglios y en el tejido linfoide difuso. En definitiva, tanto en las zonas GAL como en las BAL tiene lugar el contacto con los antígenos, transporte y procesamiento y presentación a los linfocitos T y B. Los antígenos suelen entrar por inhalación o por ingestión, y el transporte de los antígenos a las zonas inductoras o placas de Peyer y folículos linfoides se realiza fundamentalmente a través de las células M. Estas células M, como he dicho, son células epiteliales especializadas en el transporte de antígenos. No actúan enzimáticamente sobre los antígenos, sino que captan a los antígenos en la luz del intestino y los transportan completamente intactos a la presentación de los linfocitos intraepiteliales dentro de la propia célula, o pasan por el espacio intercelular hacia el líquido hístico y presentan el antígeno a las células presentadoras, como hemos dicho, los macrófagos, células dendríticas y linfocitos B, presentes en el espacio subepitelial o en la lámina propia. Habrá una estimulación de las células B, precursoras fundamentalmente de las IgA, y de linfocitos T. Las células estimuladas en estas zonas de inicio abandonan el área mediante el sistema sanguíneo, migrando hacia las diferentes zonas efectoras. Este mecanismo permite que, aunque la estimulación antigénica haya sido a nivel local, la respuesta inmune sea generalizada en todo el organismo. Por lo tanto, es lo que se define como respuesta inmune secretora y generalizada. En las zonas efectoras, el antígeno puede acceder por endocitosis mediante las células epiteliales o bien atravesando por las llamadas zonas o uniones estrechas. La captura y presentación se realiza mediante macrófagos, células M o linfocitos B, y los pasos siguientes siguen un procedimiento que ya os lo he explicado anteriormente. Es decir, que la integridad de las mucosas es esencial para un buen estado de salud interno que se reflejará externamente y a nivel sistémico. Así pues, la función fundamental del sistema inmunológico de las mucosas es la de no atacar e inducir tolerancia tanto a alergenos alimentarios como inhalados, como la flora comensal o colonizadora, y si la tolerancia inmunológica se pierde, la inflamación de las mucosas se convierte en crónica y finalmente degeneran con pérdida de la funcionalidad del órgano comprometido. Vuelvo a decir, por tanto, que la integridad de la piel y de las mucosas, especialmente de las mucosas, es esencial en un buen estado de salud. ¿Y qué tipos de células nos vamos a encontrar en la piel y en las mucosas? Pues tenemos los melanocitos, que es una célula dendrítica que deriva de la cresta neural y que migra a la epidermis y el folículo piloso durante la embriogénesis. Su función principal es la de protección, la de producción de melanina, y que es importante en la cosmética y en la protección solar. Y fijaros aquí la relación, vamos a recordar, de la piel con el sistema nervioso y cómo situaciones de mucho estrés se ven reflejadas precisamente en estos órganos en piel y mucosas. Las células de Merkel, que se encuentran en la capa basal con una función mecanorreceptora, estando localizada en lugares de sensibilidad táctil intensa como los pulpejos de los dedos, mucosa y folículo piloso. Y a nivel epidérmico se asocia con las terminaciones nerviosas intradérmicas. Luego tenemos las células de Langerhans, que derivan de la médula ósea y por lo tanto van a tener una función presentadora de antígeno, por lo que están involucradas en una gran variedad de respuestas inmunes por medio de la activación de los linfocitos T. Las células epidérmicas están unidas entre sí por puentes de unión intercelulares llamadas desmosomas.
La epidermis se une a la dermis por fibras de anclaje constituidas por un colágeno tipo 7. En la dermis, que es un tejido fibroelástico, pueden encontrarse fibras de colágeno, elastina y reticular, células como fibroblastos que fabrican los elementos fibrosos, en especial colágeno, mastocitos, dendrocitos dérmicos y macrófagos, elementos vasculares, neurales y anejos como los pelos, glándulas ecrinas, apocrinas y sebáceas. Y la dermis es la responsable de la función de elasticidad y de tensibilidad, así como de la protección mecánica, regulación térmica, y es receptora de estímulos sensitivos, y los vasos sanguíneos contribuyen al control de la temperatura y participan en la reparación y en los eventos inmunológicos. Muy importante, la integridad, la inmunidad y la reparación. Un componente, os quiero comentar aquí, importantísimo de la piel y de las mucosas son las ceramidas, que son indispensables para tener una apariencia luminosa y fresca y también sana dentro de las mucosas, aunque no las veamos propiamente dichas. Y estas ceramidas se fabrican en los corpúsculos de Oldland, que son formados por estructuras lamelares, donde abundan estas ceramidas, ácidos grasos libres y colesterol, y su exocitosis al espacio intercelular permite la formación de bicapas lipídicas que constituyen las sustancias cementantes en el estrato córneo, como el cemento entre los ladrillos de una pared. Constituyen una barrera lipídica entre las células de la capa córnea. Y es esencial, pues regula el intercambio de líquidos entre el interior y el exterior de la piel, y las ceramidas intervienen en la estabilidad y en la capacidad funcional de esta barrera de permeabilidad y depende del abastecimiento de los ácidos grasos esenciales. Las ceramidas no solo están en la piel, sino que forman parte de la membrana plasmática de todas las células en general y es abundante en la mielina. El envejecimiento fisiológico, la luz solar y las variaciones climáticas provocan una disminución en la producción de las ceramidas, lo que va a desencadenar una reducción para retener el contenido de humedad ideal, y por ello la piel se seca y aparecen las arrugas, bueno, y en realidad otras anomalías, ¿no? Como pues, psoriasis, eczemas, etc. Determinadas anomalías en las ceramidas endógenas pueden estar relacionadas con la aparición, como os decía ahora, de eczemas, psoriasis, y su acumulación es un sello distintivo en las manifestaciones de algunas enfermedades relacionadas con la obesidad, como la diabetes mellitus tipo 2, la aterosclerosis. Y aquí es muy importante donde interviene nuestro producto, que es el espino amarillo, y el oleovita tiene muchísimo que ver con el estímulo y la ayuda, ¿no? en estas ceramidas. Pero no quiero dejar de hablar de quien unifica toda nuestra estructura. Es esta matriz extracelular que representa una red tridimensional que engloba absolutamente todos los órganos, tejidos y células del organismo, y constituye un filtro fisiológico de protección, nutrición, inervación celular y el terreno para la respuesta inmune, angiogénesis, fibrosis y regeneración tisular. Y todas las sustancias, tanto externas como intracelulares, van a pasar a través de esta matriz extracelular que nosotros denominamos terreno. En esta matriz se genera una sinfonía de señales, no solo bioquímicas, sino también físicas, neurales, los campos eléctricos que se transmiten a través de esta matriz. Toda la comunicación entre las células se produce a través de esta matriz extracelular. Se reciben todas estas señales y se procesan en el interior de la célula, y permitiendo organizar y adaptar la respuesta para adaptar la estructura para optimizar la respuesta. Esta matriz se conforma de una sustancia base o amorfa, semejante a un gel compuesto de biomacromoléculas muy diversas, secretadas localmente y ensambladas en una red compleja en íntima asociación con la superficie celular, que resisten las fuerzas de compresión y de tensión. El agua contenida en ella permite el intercambio de nutrientes y productos de desecho transportados por el líquido extracelular a medida que se filtra a través
de la sustancia base. Por eso es muy importante la hidratación para que tengamos una buena matriz extracelular y que los intercambios tanto de nutrición como de eliminación de los residuos procedentes de todas las reacciones a nivel internas que se producen a nivel celular pues se lleven a cabo de forma adecuada. Deciros que la estructura de esta matriz cambia cuando está muy sobrecargada. Este gel empieza a solidificarse donde el intercambio va a ser mucho más difícil y por lo tanto la introducción de los nutrientes y de los fármacos será mucho más compleja. Pero no solo tenemos la matriz extracelular, sino también tenemos una matriz mitocondrial, una matriz intracelular, extracelular, también intranuclear y que están en constante relación entre las diversas matrices. Vuelvo otra vez a recordar, importantísimo el papel de la matriz extracelular en nuestro sistema inmune, porque es ahí donde se producen todas las batallas a nivel cuando los agentes invasores, ¿no? Se producen esas reacciones inmunológicas en esa matriz extracelular, por lo tanto su integridad también es importantísima. Por eso no quería desaprovechar esta oportunidad para comentaros que hay que tener muy importante su tratamiento y a tenerlo en cuenta. Por lo tanto, la piel, que es la parte visible de estas mucosas, de la salud de las mucosas, pues es importante, ¿no? La imagen y la presencia física de esta salud de la piel y de las mucosas, pues son elementos fundamentales para el mantenimiento también de nuestra autoestima. Y los cambios que se manifiestan en este sistema van a repercutir en la percepción que se tiene de sí mismo y puede afectar a otras esferas como en las relaciones de pareja, familiares o sociales, ¿no? Por lo tanto, hemos dicho que esta piel y las mucosas son importantes para el mantenimiento de la salud. Creo que eso ha quedado, espero que haya quedado claro y que es un órgano funcional totalmente que hay que tener en cuenta, tengamos los síntomas, una gran variedad de síntomas que espero que haya quedado bastante claro, que hemos pasado un poco de prisa por encima de ellos. Pero tenemos un producto que es el que venimos a presentar hoy, probablemente algunos ya lo conozcáis, y toda esta presentación es sobre todo para intentar enseñaros o deciros cómo yo aplico este producto que es, totalmente, tiene un efecto totalmente sistémico. El espino amarillo se trata de un arbusto de crecimiento en alta montaña. En este caso concreto las imágenes son del campo de cultivo de forma ecológica de este espino amarillo que tiene Vita, este proyecto maravilloso, 100% artesanal. Doy fe absolutamente de ello y utiliza las técnicas de agricultura biodinámica para producir este espino amarillo de producción propia. Este espino amarillo, que debido a la dureza del clima en las zonas donde habita, ha creado unas estrategias de adaptación basadas en una composición muy específica de ácidos grasos. Importantísimo recordar estos componentes muy importantes y en la ayuda con las ceramidas que os comentaba antes. Estos ácidos grasos de sus bayas y semillas que responden perfectamente a las necesidades de la salud humana. El espino amarillo se conoce por sus más de 200 compuestos bioactivos, entre ellos altos niveles de ácidos grasos insaturados beneficiosos, omega 3, 6, 9 y fundamentalmente 7, muy rico también en antioxidantes naturales y vitaminas y además carotenoides y fitoesteroles. El proceso de extracción es súper crítico, que garantiza la máxima calidad en la extracción del aceite. Esta forma de extracción es muy importante porque ya sabéis que en el proceso pues, puede oxidarse en la extracción de otros muchos y está exento de contaminantes químicos. Aquí tenéis todos los ácidos grasos que componen el aceite de espino amarillo. Pueden haber saturados e insaturados. De hecho, si se dan en la naturaleza, tienen ese equilibrio, tienen una razón de ser. Por lo tanto, de forma fisiológica es muy importante tomar todos los complejos de omegas, no solamente de uno, a no ser que en un momento determinado
nos interese alguno más específicamente, depende del síntoma que queramos realmente potenciar, pero de base debemos de aplicar, y es muy importante, sustancias que nos provean de todos esos grasos que, como veremos, son esenciales para el mantenimiento de la estructura y por tanto de la funcionalidad de esa integridad de la piel y de las mucosas. Entonces, bueno, pues ¿qué nos encontramos en este aceite de espino amarillo? Nos vamos a encontrar fitoesteroles que van a aumentar la microcirculación de la piel y por lo tanto va a aumentar y mejorar, va a mantener esa integridad de la piel y de las mucosas, manteniendo su función de barrera eficaz. Es rica en ácidos grasos insaturados, con lo cual van a estabilizar las membranas, no solo epiteliales, sino también de las mucosas. Va a aumentar la hidratación y protección del epitelio y mucosas y, muy importante, va a mejorar y aumentar la regeneración celular. Las vitaminas ricas en vitamina A, C, E y K, fundamentalmente estas, que van a aumentar la estabilidad de las membranas epiteliales. Fijaros, muy importante, la fisiología siempre, la estabilidad, la inmunomodulación, la integridad de estas membranas epiteliales y mucosas, la hidratación y protección epitelial, y aumenta de nuevo la regeneración celular. Sus minerales como el zinc, selenio, magnesio, fundamentales, como sabemos, en la cicatrización tanto de la piel como las mucosas, pero muy importante en la regulación de la respuesta inflamatoria y de la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, el espino amarillo fomenta la reestructuración de las membranas asociadas a la piel y mucosas sin interferir de manera estrogénica o bien hormonal, ¿no? El aceite de espino amarillo, por lo tanto, va a mejorar la hidratación y la elasticidad de la piel seca y o envejecida, va a aliviar la sequedad vaginal, alivia la sequedad ocular, nasal y bucal, palia los efectos de los medicamentos sobre la piel y mucosas que muchos fármacos a nivel sistémico y a nivel local pues producen, que todos conocemos. Alivia los síntomas de patologías cutáneas, como hemos comentado, psoriasis, dermatitis, descamaciones, y por lo tanto repara la mucosa gastrointestinal, pero no solo esta, también la respiratoria, urológica, vaginal, etc. Es apto, se puede tomar tanto en el embarazo como en la lactancia y no tiene contraindicaciones. Por lo tanto, ¿dónde lo vamos a utilizar? Pues cuando queremos ayudar, reforzar y renovar las membranas mucosas y de la piel. Por lo tanto, lo podemos tomar también de forma preventiva. Nos va a ayudar a nutrir y a hidratar la piel seca, sensible y envejecida. Nos va a ayudar a mantener una piel saludable. No tenemos que esperar, ¿no?, a tenerla patológica, sino que, bueno, pues cuando tenemos momentos como pueden ser estaciones o bien de frío o de mucho calor, ¿no?, como aquí ahora mismo, hay que protegerla, ¿no? Y nos va a ayudar a nutrir y a mantener la salud de las mucosas, como llevo todo este tiempo realmente siendo de forma muy insistente. Por lo tanto, el Oliovita, que es este producto estrella, ¿no?, con todos esos componentes que hemos hablado, puesto que es 100% aceite de espino amarillo, importantísimo para hidratar, regenerar y nutrir la piel y las mucosas, muy importante desde el interior. Se suele tomar cuando lo iniciamos su tratamiento, normalmente 4 perlas al día, 2 en la mañana, 2 en la noche. Se recomienda tomar con comida durante 2 meses, pero esto pues va a ser en función también de la patología, como ahora os comentaré en un caso clínico que os traigo, y luego se mantiene 2 cápsulas al día a partir del tercer mes, y depende de lo que queráis o de la situación, ¿no?, clínica que tengáis, o bien de prevención, pues podéis alargarlo más o menos en el tiempo. Ya habéis visto que es un componente que nos va a ayudar en los componentes naturales de la piel y de las mucosas. Haciendo así como una pequeña síntesis, este ácido omega 7, quizá es el menos conocido de todos los omegas que tiene el espino amarillo,
Fijaros, va a favorecer, y del cual es el más abundante en el espino amarillo, va a favorecer el equilibrio hídrico, el paso de nutrientes y la protección frente a microorganismos y radicales libres, y va a mejorar el contenido en ácidos grasos de la bicapa lipídica, esencial para todo el mantenimiento de la buena estructura de todas y cada una de las células de nuestro organismo. La vitamina A, que interviene en la formación y mantenimiento de los epitelios, y la vitamina E, que interviene en la protección frente al envejecimiento celular. Por lo tanto, el espino amarillo, ¿dónde lo vamos a dar? Pues lo vamos a indicar en todas aquellas síntomas, patologías donde estén implicadas cualquier tipo de mucosas, bien a nivel nasal, respiratoria, intestinal o bien vaginal y también urinaria, puesto que nos ayuda a proteger, nutrir e hidratar. Aquí tenéis diferentes evidencias científicas del espino amarillo. La aplicación tópica y oral del aceite de espino amarillo aumenta el grosor cutáneo, lo que va a sugerir cambios estructurales positivos y mejora en la síntesis de colágeno en la piel. De hecho, muy importante, está actualmente cogiendo muchísima fuerza la dermocosmética, lo que conocemos como dermocosmética, pues muy importante para los que os dedicáis a lo mejor a la medicina estética y no tanto a la clínica, importantísimo el oleovita a tener en cuenta en vuestros tratamientos, tanto de reparación como de prevención. Este es el resultado de este trabajo, donde aumenta la hidratación, la elasticidad y mejora la rugosidad, y trabaja en todas las capas de la piel desde el interior. Bueno, pues ese efecto protector de la piel, como os he dicho, lo leéis más despacito, ¿vale? A nivel de la salud vaginal, importantísimo, tenemos experiencias ya muy positivas en este respecto, y realmente con mucho agradecimiento, puesto que mejorando la salud vaginal, lógicamente mejora la autoestima femenina, mejora sus prácticas fisiológicas, también de relaciones importantísimas, pues en el mantenimiento, ¿no?, también de la salud íntima, social y relacional, importantísima. Aquí tenemos, como muchos ya conoceréis, resultados muy, muy importantes. En el síndrome de Sjögren también importantísimo, os lo recomiendo totalmente porque mejora muchísimo la sequedad ocular, no solamente, pero es muy, muy importante. Es un síntoma realmente que incomoda muchísimo a los pacientes, y realmente os lo aconsejo muy positivamente. Este estudio hecho durante 3 meses. También es maravilloso, pues, como antiacné. Y bueno, pues aquí importante en la dermatitis atópica, si ya comprendéis cuál es el efecto, ¿no?, la funcionalidad, dónde actúa, cuál es la composición de la piel y de las mucosas, y habéis entendido esa indicación sistémica del oleovita y por tanto del espino amarillo, pues lógicamente tiene un papel importantísimo en la dermatitis atópica. Pues por lo tanto también mejora las lesiones cutáneas y apoya en la curación de las enfermedades de la piel. Así pues, lo vamos a recomendar, el oleovita, pues como os he dicho antes, cuando haya atrofia vaginal e incluso de prevención. A la que ya entremos en la menopausia, yo lo recomiendo de forma preventiva para mantener la salud de nuestras mucosas todas, puesto que alivia, ¿no?, la sequedad urogenital, alivia esos síntomas de picor, de quemazón, no solo a nivel vaginal, sino también en toda la piel y mucosas. Disminuye los efectos de los medicamentos y tratamientos que van a producir sequedad, y mejoran la hidratación y la elasticidad de la piel seca y envejecida. Como os he dicho antes, esa es la posología recomendada. Pero bueno, no solamente tenemos el oleovita, que es digamos, que es 100% espino amarillo, sino también tenemos el bucovitae, importantísimo para todo el tema de actas y mucosas, aunque yo os lo recomiendo para el mantenimiento de la mucosa
bucal tan importante, ¿no? En todo nuestro sistema neurológico, nervioso, en la prevención, que hagáis, ¿no? De tanto en tanto, hagáis masajes con el Bucovitae. El Oliovita Íntima tenéis, el Oliovita Protect, que bueno, pues sobre todo lo recomendamos en épocas sobre todo donde es más intensa el sol y pues la gente se va a exponer mucho más al sol, el bálsamo labial, y aquí faltaría el Vitatus, que es el jarabe maravilloso que trabaja sobre las mucosas respiratorias. Y os voy a presentar un caso clínico de una mujer que acudió por primera vez, yo la vi en junio del año pasado, en el 2022, es una mujer de 64 años que el 12 de mayo del año anterior, en el 2021, le pusieron la vacuna, el AstraZeneca, y en ese punto le salió un morado al día siguiente, un morado, y empezó a salir un bulto que en el brazo, como ahora veréis, en el lugar de la inyección, y después de mucho insistir, porque realmente no le hicieron, no lo atribuían, ¿no? En este caso a la aplicación a la inoculación de este fármaco, bueno, pues al final se le diagnostica un sarcoma y se le opera el 5 de octubre con ampliación de márgenes y hace radioterapia. Después de esta radioterapia y acude el 10 de junio, que había hecho justamente 5 días que había terminado la radioterapia. Y está quemada y realmente no puede dormir. Lleva haciendo curas incluso de 3, 4 veces al día de esta lesión cutánea que os voy a enseñar con crema con ácido hialurónico. Yo le hago, por supuesto, toda la historia clínica, toda la exploración. También ya sabéis que hago todo el chequeo con la bioresonancia Mora, donde le salía aún la información tumoral que estaba relacionada con la AstraZeneca, y ese día le hago estas fotografías. Fijaros, esta mujer venía, no podía tocar el brazo al cuerpo, apenas podía ponerse, menos mal, bueno, pues os estoy hablando de junio, no podía ponerse sujetador, no podía ponerse camisetas ajustadas, no podía tocarse, no podía cerrar el brazo, y realmente la molestia le impedía dormir, con lo cual eso es muy importante, no solo ya con todo el trauma y el estrés de la operación y de la radioterapia, sino que realmente de la lesión provocada por esta radioterapia, y realmente venía en una situación incluso moral y emocional pues realmente muy complicada, ¿no? Y muy compleja. Entonces, el tratamiento que yo le di ese día, bueno, pues le doy el isoterápico de la vacuna. Fijaros aquí, como veis, la situación es bastante intensa y bastante grave, y el cuadro clínico a nivel general estaba local, pero la afectación era a nivel sistémico. Entonces le empiezo a dar Oliovita en perlas, 2 en el desayuno, 2 en la comida, 2 en la cena, y le doy Oliovita crema íntima en la zona, puesto que ella venía poniéndose cremas con ácido hialurónico y, como veis, pues no había sido eficiente ni eficaz. Y aunque el laboratorio evidentemente pone crema íntima, pues si conocemos la composición del Oliovita y del espino amarillo y conocemos todas las virtudes, y es rica también en ácido hialurónico, pero yo sobre todo por el espino amarillo, que sé que es regenerador, calmante de la piel y de la mucosa que está dañada, yo le voy a dar la crema íntima en esta zona. También os la podéis poner en la cara, ¿no? Pero bueno, en este caso yo la utilicé en esta zona. Le di, por supuesto, vitamina C de Vitae, 2 al día. También le recomendé, puesto que me salía información todavía tumoral, entonces le doy el Vibram Forte de Vitae, que es un producto oncológico, y le doy homeopatía, radium bromatum y carcinosino. Pero fijaros qué ocurre, yo la cito 4 días después, a la semana siguiente. Fijaros, ¿os acordáis que yo la vi el 10 de junio? El 14 de junio, fijaros en esta imagen de la izquierda, con el tratamiento y con el Oliovita crema, fijaros cómo tenía esta piel. Os la recuerdo, ¿vale? El 10 de junio,
y el 14 de junio, la imagen de la izquierda, como ya tenía esa piel, y 14 días después, el 28 del 6, cómo estaba esa lesión. Por supuesto, ya podía ponerse sujetador, evidentemente con el calor que hacía en aquella época, ¿no? Pues aquí es algo que se agradecía poder utilizar blusas, camisas, bueno, y tener una actividad y una vida normal, puesto que antes no podía, ¿no? No podía ni salir a la calle, no podía descansar, ¿vale? En julio, el 28 de julio, bueno, ya del 2000, perdón, es del 2022, del año pasado, no, todavía no estamos en el 2023, perdón, en el 2022, el 28 de julio, ni siquiera un mes después, la sensación, todavía dice que nota una sensación de ligera en la zona que fue quemada de la axila, todavía tiene un poquito de tirantez y que tiene algunos puntitos rojos que aún le molestan un poquito, pero fijaros que no ha pasado ni siquiera un mes. Estábamos, bueno, un mes, ha pasado un mes y poquito, un mes y medio. Actualmente, o sea, a día de hoy, la revisión con el oncólogo pues está todo muy bien y ella continúa con el Oleovita tomándose 4 perlas al día porque me dijo, doctora, no me quite. Por supuesto, ya no toma el Vibran ni ningún otro remedio. A lo largo de este año, el marcador tumoral que salía en la bioresonancia se normalizó, es decir, más que normalizarse, desapareció. Ella anímicamente descansa súper bien, emocionalmente está estupenda, es una mujer con muchas ganas de vivir, con una actitud muy positiva en la vida y desde luego con una piel muy estupenda, ¿no? Aunque tiene ligera tirante todavía, se sigue poniendo el Oleovita, no todos los días, se lo pone varios días a la semana, 2 días a la semana, pero sigue manteniendo el Oleovita 4 perlas al día, porque además es que no ha permitido ni siquiera que le disminuya, porque el comentario de ella, que está, como os digo, muy bien, dice, me sienta estupendamente y también a nivel digestivo, desde que lo toma, pues va perfectamente y regularmente al baño. Muchísimas gracias, espero que haya sido de vuestro interés, espero que os haya realmente os haya hecho reflexionar, trabajar en sistemas no solamente a nivel local, sino que podáis implementar en vuestra clínica diaria toda esa mirada, tener una mirada más sistémica, dejar ya el reduccionismo, tener un angular más en el holismo, pensar que todas esas itis que tenemos previas ya desde muy pequeños, donde está la mucosa implicada, nos puede ayudar muchísimo a regenerar esa posible alteración de la permeabilidad intestinal. Precisamente el espino amarillo, pensarlo no solamente como preventivo, no solamente cuando hay lesiones en piel o patologías en mucosas, sino también como preventivo y en otras patologías, como en el caso clínico, poder utilizar los productos y en este caso el espino amarillo. Muchísimas gracias, un placer haber compartido con vosotros este momento y aquí estoy para cualquier duda, me podéis mandar por mail y yo encantada de contestaros. Pues un abrazo muy fuerte, os envío un abrazo muy fuerte para todos y nada, que os vaya muy bien la práctica clínica y sobre todo que vuestra experiencia también personal os sirva de ejemplo también para todos vuestros pacientes. Un saludo fuerte. Adiós.